grabar, compartir. Aquí lo tenemos. Y el chat. Entonces, en este documentillo nos había quedado pendiente un ejercicio de nuestra nueva fórmula que habíamos encontrado, que es la que llamamos fórmula independiente del tiempo, donde tenemos que en un objeto que está moviéndose en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y por lo tanto tiene cierta aceleración, encontramos que hay una relación entre la velocidad inicial y la velocidad final dentro de un tramo, su aceleración y cuánta distancia recorre en ese tramo, sin necesidad de pasar por algún cálculo del tiempo. Por lo mismo se llama ecuación independiente del tiempo. Habíamos resuelto algunos ejercicios con respecto a esto, en particular el cuerpo que frena con aceleración constante, igual a menos 2 metros por segundo, le toma 10 segundos frenar desde 40 hasta 20 metros por segundo, y qué distancia recorre frenando. Aquí nos daban el tiempo, pero si es que no nos lo hubieran dado, es posible obtener esa distancia recorrida con nuestra fórmula independiente del tiempo, siguiendo el procedimiento que está acá. Lo mismo con el siguiente problema, que es un cohete que entra a 500 metros por segundo a la atmósfera y tiene que frenar hasta llegar a velocidad cero a la zona de aterrizaje. Bien. Y el ejercicio que había quedado planteado es: una corredora acelera 2 metros por segundo al cuadrado desde el reposo hasta recorrer una distancia de 20 metros. ¿Cuál es su rapidez final? Vamos a pasar a resolver eso y luego vamos a ir a analizar algunos casos que aparecen en el libro de clases que se dan como introducción a la caída libre. Bien, entonces vamos a resolver esto. Si es que alguien de ustedes ya tiene la solución a esto, por favor que me la mande en el chat. Yo no sé cómo está configurado el chat. Está configurado de manera pública, así que tengan mucho ojo al enviar el resultado si es que lo tienen. Vamos a ver en este caso cuáles son los datos del problema. En este caso la aceleración es 2. Los vamos a copiar sin unidades. Velocidad inicial es 0, porque me dicen que acelera desde el reposo. La velocidad final es incógnita y el cambio de posición es 20. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para reemplazarlos en la fórmula. Reemplazamos y despejamos. Recuerden que la fórmula es velocidad final al cuadrado. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de distancia. O sea, esto va a ser 80. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 80, que eso, si ustedes quieren, lo pueden simplificar. Eso es igual a 4 veces la raíz de 5. Por lo tanto, la rapidez final es 4 por raíz de 5, que es aproximadamente, les voy a decir en un momento cuánto es eso. 8.94 metros por segundo, que es una marca muy buena y está cerca del récord mundial de velocidad. Ups, ¿qué pasó acá? Me faltó ponerle el alinear en este lado. Listo, ahí sí. Bien, entonces, al igual que en otros ejercicios que hemos realizado previamente, en este tenemos que reemplazar y despejar. Bien, y en este caso las operaciones más complicadas que nos vamos a encontrar son las de raíz cuadrada. Bien, bien, si es que tienen dudas con esto, me las escriben en un momento y por mientras, y voy a preparar la página del libro que está relacionada con esto.
Bien, entonces, esto lo podemos encontrar en la página número 144 de nuestro libro de clases, que dice la caída libre y el lanzamiento vertical. Nos pone en un poco de contexto histórico. Aquí tenemos a Galileo Galilei estudiando, según cuenta la historia, estudiando la caída de algunos objetos de la torre inclinada de Pisa, Pisa siendo una ciudad en Italia. Bien. Alrededor del año 1620, entonces Galileo estudiaba la caída de los cuerpos. Él se dio cuenta que la caída de un cuerpo es un fenómeno que ocurre muy rápido, por lo que es muy difícil de estudiar. Si ustedes se dan cuenta, si dejan caer cualquier objeto, por ejemplo, yo tengo aquí un paquete de pañuelos y lo tengo a esta altura que es más o menos 1 metro de altura sobre el piso, cae en un tiempo que es de más o menos 1 segundo. Y no tengo la tecnología aquí para estudiar cómo es que va cayendo y si es que su rapidez va cambiando a medida que cae. Eso, si a ustedes les interesa, se puede hacer en un laboratorio que tenga em, el equipamiento adecuado. En fin, entonces, un cuerpo que cae por un plano inclinado es un fenómeno similar al de caída libre, la ventaja es que ocurre más lentamente. De hecho, vamos a estudiar en un tiempo por qué es similar a la caída libre y por qué ocurre más lentamente. Bien, entonces se da cuenta que en vez de hacer caer un objeto así, podía hacer que se deslizara por un plano inclinado y el comportamiento iba a ser similar, pero iba a caer más lentamente, porque parte de el movimiento hacia abajo se convierte en movimiento hacia el lado por estar limitado por la rampa de la caída. Bien, entonces, aquí abajo tenemos un poco de explicación. Isaac Ackerman, me gustaría que por favor nos leyeras este párrafo que está acá abajo, esta parte de acá. Ahora deberías poder activarte el micrófono tú solito. Ahora sí. Para estudiar la caída libre de un cuerpo, Galileo tuvo que recurrir a los planos inclinados. Él dedujo que en este fenómeno la posición y cambiaba de forma proporcional al cuadrado del tiempo t elevado a 2. La caída de los cuerpos se debe a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre aquellos que se encuentran en la cercanía de su superficie, y es un movimiento con aceleración constante. Aceleración de gravedad g es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, por lo que es un ejemplo de MRUA. Súper, muchas gracias Isaac. Entonces, efectivamente, el estudio de Galileo lo lleva a darse cuenta que los cuerpos que caen cerca de la superficie de la Tierra experimentan una aceleración. Esa aceleración es constante y es cercana a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Que recuerden que quiere decir que un cuerpo que siente esta aceleración o que se mueve con esta aceleración va a cambiar su rapidez 9,8 metros por segundo cada segundo. Entonces es un ejemplo de MRUA. Y entonces Galileo estudia la caída libre. Cada vez que un cuerpo es dejado caer de cierta altura, su velocidad inicial es cero. Por cada segundo de caída, el cuerpo incrementa en 9,8 metros por segundo la magnitud de su velocidad. Entonces aquí podemos ver cómo esta niña suelta un objeto, una pelota naranja, y cae, y ese objeto cae por acción de la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo. Al igual que en ese caso, pero con un cierto impulso hacia arriba, tenemos el lanzamiento vertical. Al lanzar verticalmente un cuerpo, o sea, lanzarlo hacia arriba, de esta manera, la velocidad máxima de este se produce justo en el instante del lanzamiento. Al alcanzar la altura máxima, el movimiento cambia de sentido y se convierte en caída libre y vuelve a caer hacia abajo. Entonces, lo que está pasando es que tenemos este cuerpo quieto, lo tiramos hacia arriba e inicialmente tiene cierta velocidad, pero hay algo que lo va a ir frenando, porque tiene, por mucho que tenga una rapidez hacia arriba, o sea, podríamos decir que tiene una rapidez positiva, porque recuerden que en el plano cartesiano, hacia arriba son los números positivos, en el eje Y, nuestra aceleración apunta hacia abajo, así que lo va a intentar frenar, frenar. La velocidad va hacia arriba, la aceleración lo tira para abajo, entonces la velocidad va a ser cada vez más chica, hasta que llega arriba y luego hacia abajo le tira la gravedad y luego va acelerando hacia abajo. ¿Me puede mandar el link de lo que es de física? Sí. Ahí.
vista. Bien. Estos son fenómenos entonces que ustedes pueden ver diariamente. Si es que ustedes tienen la opción de experimentar un poco con estas cosas, o sea, tienen el espacio suficiente dentro de su casa, si tienen una casa de 2 pisos o dentro de su apartamento, pueden alcanzar una altura más o menos alta dentro de, por supuesto, por favor, no salgan de ser absolutamente necesario, y se pueden poner a experimentar con objetos que son dejados caer o que pueden ser lanzados hacia arriba y después estudiar cómo caen hacia abajo. Ustedes pueden replicar más o menos los experimentos de Galileo. Entonces, ¿qué fue lo que Galileo consideró para estudiar su caída libre? Que se considera que la velocidad inicial es cero, o sea que un cuerpo simplemente se deja caer, no se tira hacia abajo. Si tirar hacia abajo, obviamente eso cambia en las condiciones, y que se desprecia el roce con el aire y el empuje. ¿Qué significa eso? Ustedes lo pueden ver si es que tomamos el caso de una hoja de papel como esta que tengo yo. Déjenme buscar otra. Acá, bien. Aquí tengo una hoja de papel que está extendida y yo si la dejo caer, va a caer más o menos lentito porque su forma y su ligereza hacen que el aire le ofrezca cierta resistencia, le va a costar moverse a través del aire. Sin embargo, si a la misma hoja de papel yo no le hago nada más que arrugarla, por el hecho de cambiar su forma, cae directamente como peso muerto, porque no la afecta ni el roce con el aire ni el empuje, que es el roce es esa resistencia que siente con el aire, y el empuje es la fuerza que genera el aire hacia arriba con los objetos livianos, como por ejemplo un globo de helio. Un globo de helio es más liviano que el aire, entonces el aire va a ofrecerle un empuje hacia arriba. Lo mismo que ocurre con una pelota de playa o un globo, en general cualquier objeto que tenga aire, si es que ustedes la intentan meter debajo del agua, van a sentir cierta resistencia. Ese es el empuje de un material. Es materia de física de tercero medio en caso de que tengan física el próximo año. Bien, muy bien. Entonces, esto tiene asociado algunas ecuaciones, que son ecuaciones de caída libre y movimiento vertical. La rapidez que un cuerpo va a tener va a ser la rapidez inicial más la aceleración de gravedad por el tiempo, que es igual a la fórmula de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, solamente que aquí no se deja libre, entre comillas, cuál es la aceleración, sino que se explicita y se dice que esa aceleración va a ser g, que son estos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y además tenemos esta otra que tiene que ver con la posición, que si ustedes se fijan aquí la posición ya no se anota con X, sino que se anota con Y, para explicitar nuevamente que el movimiento es en la dirección vertical. Bien, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son el sentido del movimiento y de la rapidez, y cuál es el sentido de la aceleración de gravedad. Así que vamos a ir ahora de vuelta, una vez que ya hemos analizado eso, a este ejercicio por donde acá abajo, vamos a ir a nuestro overlay. Bien, entonces aquí nos dicen, aquí tenemos un ejemplo de los datos de un cuerpo que cae, se muestran en esta tabla de acá. Entonces aquí tenemos posición y en función del tiempo. A medida que va avanzando el tiempo, el cuerpo tiene esta posición. Primera pregunta es, ¿desde qué altura fue dejado caer el cuerpo? Y construyen un gráfico de posición de la posición en función del tiempo, que eso es lo que vamos a hacer después. Lo primero que vamos a revisar es de qué altura fue dejado caer el cuerpo. Entonces me gustaría ver si ustedes pueden responder a esa pregunta. Fíjense que en el tiempo cero, la posición del cuerpo son 10 metros. Entonces en el tiempo cero, que es cuando comienza el experimento, tenemos este cuerpo a 10 metros de altura. Imagínense que este punto sobre mi cabeza son los 10 metros de altura. Y luego de eso el cuerpo comienza a moverse. Cuando llevamos un cuarto de segundo tiene esa posición, cuando llevamos 50 segundos tiene esa posición, 75 esa posición y un segundo esa posición. Bien, entonces, me gustaría que ustedes me dijeran ahora en el chat, si es que tienen la respuesta, de qué altura fue dejado caer este cuerpo. Leyendo los datos de la tabla. Recuerden que los movimientos se comienzan a describir con estas ecuaciones en el instante de tiempo igual a cero.
Muy bien, efectivamente, muy bien Carolina, la respuesta es 10 metros de altura, que es la posición en el tiempo igual a cero. Vamos a analizar ahora qué va ocurriendo con los datos del cuerpo que cae al construir el gráfico de la posición en función del tiempo. Entonces, para eso vamos a volver a nuestro navegador de internet y vamos a abrir una página de Desmos que nos permite hacer una gráfica a partir de los datos de una tabla, como ya lo hemos explorado en la clase de matemáticas. Si es que ustedes quieren y tienen la opción, también pueden ir haciéndolo en forma paralela. Entonces, Desmos. Y vamos a generar la tabla y vamos a ver cómo se ve. Y de aquí, de hecho, podemos hacer varias cosas interesantes como calcular la rapidez, entre otras. Vamos a armar la actividad de esta clase en torno a eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar una tabla. Esto lo vamos a poner un poco más grande. Y mi tabla lo que va a tener son los datos del problema. Entonces tenemos en tiempo igual 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. O sea, esta tabla describe la caída de un cuerpo en cómo cambia la posición de un cuerpo en un segundo. 69. Bien, tenemos 2 puntos, 8.78, 3 puntos, 7.24 y 5.1. Bien, entonces aquí tenemos los datos de la tabla pasados a forma gráfica. Entonces, en el eje X aquí tenemos la altura del cuerpo y en el eje Y tenemos cuál es el tiempo. Bien, entonces en tiempo igual 0 segundos, la altura es 10, el tiempo un cuarto de segundo, la altura es 9.69, en el tiempo 0.5 es 8.78, en 3 cuartos de segundo es 7.24 y en un segundo la altura es 1.51. Bien, o sea, en un segundo ha caído más o menos la mitad de la altura. Pregunta para ustedes, nuevamente, ¿a qué tipo de curva creen ustedes que se parece la que trazan estos puntos, que son estos de acá? Esa es la primera pregunta que me gustaría que respondieran. Los voy a copiar en el chat. ¿Qué tipo de curva trazan estos puntos? Voy a poner un poco más de contexto. Yo no puedo borrar esto, no. Esto es... pero lo puedo poner acá. No. Sí. Tiempo. Segundos. Altura en metros. Así lo podía hacer. Bien. Entonces, ¿qué tipo de curva trazan estos puntos? La pregunta número 2 que vamos a hacer es ¿en cuánto tiempo creen que toca el suelo? Y número 3, vamos a hacer calcule la rapidez en cada uno de estos tramos. Vamos a resolver entonces esas 3 preguntas. Les dejo un par de minutos para que lo piensen por mientras. Y luego de eso entonces vamos a darle respuesta a esto. Con estos datos. Bien, primero es qué tipo de curva trazan esos puntos. La respuesta correcta la tiene, perdón, Carolina, que es una parábola, y de hecho yo aquí copié la forma de la ecuación de la parábola. ¿Por qué tiene esa ecuación? Va a quedar claro, no sé si alcancemos hoy, pero lo vamos a hacer en algún momento de la próxima semana, lo más probable, si es que no alcanzamos hoy. Bien. Si ustedes se fijan, pasa por este punto, que por eso tiene altura 10, y luego va cayendo con esta forma acá, que de hecho lo voy a poner un poco más explícito para ver si es que ustedes pueden hacer la relación. Entonces 9,8 partido en 2 por x al cuadrado, porque recuerden que x es la variable del eje horizontal, que es tiempo, en este caso, ¿ok? No es posición.
Lamentablemente aquí por limitaciones de la página no puedo poner que grafique con otra variable en el eje horizontal. Luego, ¿en cuánto tiempo creen que toca el suelo? Ustedes pueden haber pensado si en un segundo recorre un poco menos de 5 metros, el tiempo que toma en caer al suelo es de 2 segundos o algo así, pero no. El tiempo que le toma llegar al suelo lo vamos a intentar poner por acá, es en 1.42 segundos, porque cada vez va cayendo más rápido. Y eso está relacionado con la tercera pregunta que dice calcule la rapidez en cada uno de estos tramos. Cada uno de estos tramos tiene eh, ¿cómo decirlo? Una separación temporal de 0.25 segundos. Entonces, la rapidez de un tramo va a ser cuánta distancia recorre en qué cantidad de tiempo. Entonces, para el primero va a ser 10 menos 9.69, que es la diferencia entre las dos distancias, o sea, esta distancia de acá, dividida en 0.25, que es 1.24. El segundo tramo va a ser 9.69 menos 8.78, dividido también en 0.25, que es 3.64. Si ustedes se fijan, la rapidez va aumentando. En el tercer tramo tenemos que restar las dos posiciones siguientes y me va a dar 6.16, y finalmente vamos a tener 7.24 menos 5.1 dividido en 0.25 y me da 8.56. Entonces esas son las rapideces que tenemos en cada momento. Si es que se fijan, de hecho las podemos graficar acá, podemos poner otra columna, 1.24, 3.64, 6.16 y la última es 8.56. En este caso, ¿qué tipo de gráfico tiene la rapidez? Ya no es, la rapidez no es una parábola, sino que la rapidez sigue una línea porque va aumentando a medida que la aceleración va aumentando. Perdón, a medida que el tiempo va aumentando porque tiene cierta aceleración. Entonces, por lo mismo, dado que tenemos cierta aceleración, la rapidez va aumentando y mientras más rápido va a caer el cuerpo en cierto intervalo de tiempo. Así que esto va a caer cada vez más rápido. Bien, muy bien. Vamos a analizar entonces ahora un poco más algebraicamente este problemilla. Bien, y esto claro que se detiene cuando cae aquí cuando toca el piso. Vamos entonces a anotar lo más importante que hemos analizado en este ratito en nuestro documento de Overleaf, que está acá. Entonces, saltamos una página, ponemos la fecha de hoy, que es 26/6. Análisis de caída libre por medio del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso va a ser entonces el título de lo que escribiremos hoy. Entonces, lo más importante que hemos hablado hoy es la caída libre de un cuerpo la caída libre en una dimensión. De un cuerpo se puede estudiar como un MRUA. Esto fue determinado por los estudios de Galileo Galilei en el siglo, ¿qué siglo era? Según el libro de clases decía 1620, en el siglo XVII. ¿Qué proporcionalidad tiene la altura con el tiempo en caída libre? Muy buena pregunta. Es una de las cosas justamente que vamos a lograr descubrir ahora por medio de este estudio algebraico. Bien. En este movimiento, la aceleración es A igual G, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado.
Bien, eso es una medición experimental, pero tiene un poco que ver con las propiedades de la Tierra, cuál es el radio y cuál es la masa. Bien, número, ahí sí, número que fue determinado empíricamente. ¿Qué quiere decir que algo se ha determinado empíricamente? Que por medio de observación de un fenómeno natural, por experimentación y observación reiterada, se obtiene un valor. ¿Bien? Como por ejemplo, ¿qué pasa si, qué altura alcanza esto si es que yo lo tiro todas las veces con la misma fuerza? Ustedes pueden hacer el ejercicio, medir todas las veces, sacar un promedio y con eso hacer, determinar un valor más o menos empíricamente. Eso hace relación a la palabra empírico. ¿Bien? Y está muy metido con cómo es que creamos nuevo conocimiento según las bases de la ciencia y el método científico. Entonces, esta aceleración apunta hacia abajo y dado que el estándar en un sistema de ejes coordenados es positivo hacia arriba, usaremos en nuestros ejercicios que la aceleración, o que g es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más es importante indicar acá? Muchas veces será posible aproximar g igual 10. Bien. De hecho, déjenme revisar si es que está en está explicitado. No está explicitado, pero... Ah, sí, sí está explicitado, miren. Perdón por tanto cambio de opinión. En este caso tenemos nuestro... ¿por qué no me lo muestra? Cerrar esto. Sí, no, todavía no. Bueno, los puedo contar, dado que no se los puedo mostrar, no sé por qué. En el modelo de pruebas de ciencias física del DEMRE, dice un objeto cae desde 45 metros de altura con respecto al suelo, si se desprecian los efectos del roce y la magnitud de aceleración de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo? Bien, entonces ahí se les dice que usen 10 metros por segundo al cuadrado, porque dado que no tienen calculadora, no pueden usar calculadora en estas pruebas estandarizadas, les piden que hagan los cálculos con números más bien redondeados. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, la ecuación de movimiento en caída libre, asumiendo que 1, el cuerpo se deja caer desde el reposo, 2, no existe interacción con el aire, es la siguiente. Que se deja caer desde el reposo, recuerden que significa que velocidad inicial es igual a 0. Bien, la ecuación de movimiento en caída libre de un cuerpo que cae desde una altura h. Bien, eso lo vamos a poner. Asumiendo que 1, el cuerpo se deja caer desde el reposo y 2, no existe interacción con el aire, es la siguiente. Y en función del tiempo va a ser igual a h menos 9.8 partido en 2 por el tiempo al cuadrado. Donde y es la altura en función del tiempo t que se mide en segundos. Bien, y h está definido ahí arriba. Vamos a dejar eso en un párrafo aparte para que quede aún más claro.
Muy bien, entonces vamos a realizar un ejercicio con esto. Ejercicio. Un cuerpo cae en caída libre desde 300 metros de altura. Encuentre 1. Su altura luego de 5 segundos. Y 2. En cuánto tiempo cae al suelo. Bien, esto no lo voy a poner como ejercicio, pero te lo voy a poner como ejemplo. Bien, la distinción que intento hacer es que los ejemplos los desarrollo yo y los ejercicios les doy un tiempo para que los hagan ustedes y después lo resolvemos. Aunque de todas maneras espero que en un ejercicio como este ustedes vayan vayan a la par conmigo, ¿ok? Entonces vamos a poner solución del 1. Reemplazamos los valores en nuestra ecuación de movimiento. En este caso, la altura de donde cae son 300 metros y el tiempo que nos piden son 5 segundos. Entonces, mi ecuación va a ser igual a la posición, tiempo igual 5 segundos va a ser 300 menos 9.8 dividido en 2 por 5 al cuadrado. Eso va a ser entonces 300 menos 9.8 dividido en 2 por 25, 122.5 y eso es igual a 177.5. Por lo tanto, tras 5 segundos, el cuerpo se encuentra a 177.5 metros de altura. Bien, ¿dudas con respecto a eso? Por mientras voy a copiar parte de la solución del número 2. Bien, en la solución número 2 del número 2, la altura del suelo es y igual 0, porque se considera que este y se mide desde el piso, es la altura entonces lo vamos a explicitar acá arriba en nuestro ejemplo, de la altura en función del tiempo t que se mide en segundos, la altura y se mide desde el piso, y en ese punto vale y igual 0. Bien, entonces esa es la ecuación que tenemos que resolver, que está igual a 300 menos 4.9 t al cuadrado. Equivalentemente, eso va a significar, si es que pasamos todo del otro lado, va a ser 4.9 t al cuadrado menos 300 es igual a 0. Como va a quedar mostrado en este momento. Recuerden que aquí podríamos dividir por el factor que está multiplicando el a, que va a ser 4.9, perdón, el que está multiplicando el t cuadrado. Lo que nos deja una ecuación cuadrática como las que hemos aprendido a resolver en matemática. Por lo mismo es que estos contenidos están tan vinculados.
Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. La siguiente clase vamos a terminar de resolverla, pero si a ustedes les causa algún interés, intenten buscar cuáles son las soluciones y cuál de estas dos tiene sentido, porque recuerden que en matemáticas también hablábamos de las soluciones que tenían sentido. Bien, bien jóvenes, espero que estén muy bien. Nos vamos a ver la próxima semana. Cuídense mucho, aprovechen su fin de semana en la medida de lo posible, descansen si es que pueden y si es que tienen alguna duda o quieren aclarar algún tema de matemáticas, ciencias naturales o alguna otra cosa, me escriben. Nos vemos, que estén muy bien.